Que Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias a Dios por otro día más. Tenemos el gran privilegio de compartir la palabra, de estudiar tu palabra. Gracias a Dios por esta hermosa bendición. Y bueno, pues vamos a iniciar con la enseñanza. Seguramente está usted entusiasmado por seguir aprendiendo, alimentándose con la palabra. El tema de hoy que voy a compartirles, ¿cómo se anuncia la bondad de Dios? ¿Cómo se anuncia la bondad de Dios? Es una pregunta. Voy a contestar esta pregunta. Espero que quede claro y que eso nos apasione de poder servir al Señor. Y para eso también quiero leer la palabra en el Salmo 136, versículo 1. En ese versículo, y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno y porque su fiel amor es para siempre. Bueno, entonces dice aquí, den gracias al Señor porque Él es bueno. Nos invita esta escritura, esta palabra, a que nosotros le demos, ahora sí, gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Y realmente Dios es bueno, como lo hemos venido enseñando, les hemos venido compartiendo acerca de que cómo Dios es bueno. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Gran diferencia, el contraste total entre la bondad que puede tener el ser humano y la bondad que tiene Dios. Por eso este pensamiento, la bondad en la criatura es como una gota, en Dios es como un océano infinito. Así es. Esta es la gran diferencia que se marca o que marca Dios de que cómo Él es bondadoso y que nosotros no lo podemos alcanzar, ¿verdad? Así es que tenemos ese Dios tan grande que es, ahora sí, bondadoso. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las personas pueden tener acciones bondadosas, pero somos más propensos al pecado, aunque por ser hechos a imagen y a semejanza de Dios, sí hay cierta bondad en el hombre, eso sí es cierto, sobre todo en el niño que nace, ¿sí? El niño inocente, ¿sí? Sin pecado, pero a la medida que va creciendo, se va contaminando y va pecando. Pero Dios es esencialmente bueno. Dios es esencialmente bueno. No solo hace el bien, sino que es la bondad misma. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ahora vamos a ver o vamos a aprender cómo se anuncia la bondad de Dios. Y lo vamos a hacer con cuatro citas bíblicas. Vamos a ver cómo es anunciado la bondad de Dios. Estas citas bíblicas. Número 1, satisfaciente.
como lo dice en el Salmo 65, versículo 4. Número 2, inagotable. La bondad de Dios es inagotable. El Salmo 23, versículo 6. También tenemos el 3. La bondad de Dios se anuncia como universal. Mateo 5, 45. Y por último, la bondad de Dios se anuncia como rica. En el Romanos capítulo 2, versículo 4, ahí estaremos viendo ese término. Entonces son 4. Nomás quiero mencionar 4 cosas importantes de que cómo se anuncia la bondad de nuestro Dios. Bueno, la bondad de Dios se anuncia satisfaciente, que satisface. En el Salmo 65 tenemos este versículo, versículo 4, en la versión Palabras para Todos, dice así, 65, 4 del Salmo, dice, afortunado el que tiene permiso de acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Eso es lo que encontramos en esta palabra. Habla de satisfacción. Es decir, la bondad de Dios trae una tremenda, satisfacción. El acceso, el tener con Dios, es el gozo de vivir en sus atrios, en su tabernáculo. Era un gran honor. Y es un gran honor para los israelitas que menciona esto, que los que estaban en el tabernáculo, pues la verdad era por su bondad. Y eso traía una gran satisfacción. Aquellos que ministraban en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, era una gran satisfacción porque estaban gozando de la bondad de Dios. Dios escogió un grupo especial de israelitas de la tribu de Leví para servir como sacerdotes en el tabernáculo. Ahí lo tenemos en Números capítulo 3, versículo 5 hasta el 51. Eso queda de tarea para que usted lo lea en casa, repase lo que hoy estoy compartiéndoles y usted pueda entender lo que hoy le estoy diciendo, le estoy enseñando. Repito en toda la cita, es Números capítulo 3, versículo 5 al versículo 51. Casi es todo el capítulo, se tiene que leer para poder entender de que los israelitas tuvieron este privilegio, que fueron escogidos para estar ministrando en el tabernáculo. Y para ellos le era una gran satisfacción. Gracias a esa bondad. Bueno, eran los únicos que podían entrar a los lugares santos de donde moraba la presencia de Dios. Eran los únicos, como los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, entraban en ese lugar, ¿sí? Y para ellos era una gran satisfacción. Por esa razón la bondad de Dios anuncia de esa manera, que trae una gran satisfacción, ¿sí? Entonces, pero escuchen esto. Debido a la muerte de Jesús en la cruz, en la actualidad, todos los creyentes, escúchalo bien, o sea que estoy hablando contigo, o sea, estoy hablando de todos los que estamos ahorita aquí recibiendo esa enseñanza, ¿sí? Todos los que creen en Cristo. Por eso dice aquí, debido a la muerte de Jesús en la cruz, en la actualidad, todos los creyentes tienen
acceso personal en la presencia de Dios en cualquier parte y en cualquier momento. Yo espero que haya entendido esto entonces. Gracias a Dios por su bondad, porque es tan bueno Dios. A hoy nosotros, todos los creyentes, todos los que han aceptado a Cristo, todos los que son verdaderamente cristianos, debemos sentirnos satisfechos, ¿sí? De esa bondad. Bendito sea el Señor, de estar en la presencia de Dios en cualquier parte, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tú puedes estar en ese lugar, en la presencia del Señor. Muy bien, eso es el primero. Entonces, la bondad se manifiesta, pero la bondad se anuncia como ¿qué? Que satisfaciente, ¿sí? Eso es lo que estoy recalcando. Número 2, la bondad de Dios se anuncia como inagotable. ¿Cómo qué? Como inagotable. Vamos a ver un versículo que es muy conocido para todos ustedes, para todos nosotros, el Salmo 23. Pero solamente vamos a ver el versículo 6, nada más, ¿sí? ¿Cómo dice el versículo 6? De acuerdo a esta versión, ¿sí? En la versión de Palabras para Todos, tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor para quedarme ahí para siempre. Entonces, la bondad de Dios es inagotable. ¿Por qué? Por lo que dice el salmista, tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo por toda la vida. En la versión 60 dice, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, esto se entiende. Si un verdadero cristiano tiene ya de una edad de 70 años y él conoció a Cristo de joven, vamos a pensar de 18, 20 años, entonces 50, 60 años de vida en el cristianismo, esa bondad siempre lo ha perseguido, siempre ha estado con él, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo acepté a Cristo a la edad de 18 años. Ahora sí, en el año 79, en julio del 79, yo acepté a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años tengo? Ya tengo 42 años. Y esos 42 años que han pasado, siempre el bien y la misericordia me persiguen. O como dice esta versión, la bondad y tu fiel amor, dice aquí, estarán conmigo toda la vida. Es decir, entonces, que esa bondad y ese fiel amor siempre están conmigo, siempre están contigo. Claro, si no te apartas. Y esa es la gran bendición, ¿sí? Cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Más bien, ellos nos persiguen. La enseñanza del salmista David no termina con esta vida. Su relación con Dios seguirá por sus días sin fin. O sea, no hay final. ¿Sí? Eso quiere decir que ¿qué? Si morimos en Cristo, vamos a seguir disfrutando de esa bondad. Por esa razón es inagotable. La comunión con Dios no termina, es para siempre. Así también la bondad del Señor es inagotable, que nunca se acaba. Por esa razón no tenemos por qué estar buscando, porque está a nuestra disposición o nos está persiguiendo. ¿Sí? ¿Qué nos está persiguiendo? El bien y la misericordia. O como dice aquí,
la bondad y el amor fiel, ¿sí? O el fiel amor estará conmigo toda la vida. Bendito sea el Señor. Eso es lo maravilloso de la bondad de Dios. Muy bien. Número 3, entonces, ya llevamos 2. El primero es satisfaciente, inagotable. Y ahora, número 3, la bondad de Dios se anuncia como universal. ¿Cómo qué? Universal. ¿Eso qué significa? Pues es que ese amor no nomás esa bondad no nomás se disfruta ahora sí, en México, en nuestro país o en nuestra región. No, se disfruta aún, ¿en dónde? En donde quiera que nosotros estemos, ¿sí? En donde quiera que nosotros estemos. Vamos a ver lo que dice entonces la Biblia. Mateo 5:45. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en esta versión. Dice, de esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. La última parte, como dice aquí la palabra, ¿sí? Él hace que el sol salga ¿para quién? Nada más para cierta región, para cierta nación o para cierto pueblo. No. El sol alumbra a todo el universo. Como ahorita de día nos alumbra a nosotros. Y cuando nosotros estamos de noche, la otra parte del mundo, allá en el oriente, es de día. Ahí está el sol alumbrando. Igual la lluvia. Por esa razón. Es decir, entonces, que la bondad de Dios se manifiesta a través de eso. De que el sol sale para todos. De que la lluvia cae para todos. No para los justos nada más, sino para los injustos. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí la palabra. Dios hace que el sol salga sobre todos, o sea, para todos, y envía lluvia para todos. O sea, que no nada más ¿quién? No nada más cierto grupo de personas, de ninguna manera. Por esa razón, su bondad se anuncia como universal, ¿sí? Es decir, aquí donde quiera, ahí está la bondad de Dios. Ahí está la bondad del Señor. En el Salmo 145 también quiero que lo vamos a leer, por favor. Vamos a dar lectura a estos versículos para reafirmar lo que hoy estoy enseñando acerca de la bondad del Señor. Bendito sea Dios. 145, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Dice así entonces, ya tengo aquí la cita, espero que usted ya haya encontrado la cita para que usted siga. Si usted está usando la versión 60, no hay problema, está bien. Yo estoy usando esta versión, la versión Palabras para Todos, para que sea más entendible. Entonces, dice así la palabra del Señor, versículo 15 y versículo 16, dice así. Todos buscan en ti el alimento, y en el momento apropiado les das su comida. 16. Abres tus manos y a todos los seres vivos les das lo que necesitan. Qué hermosa palabra. Qué palabra poderosa que encontramos. Y vean, esa es la bondad de Dios. Todo ser humano. Y el ser humano está en todo este mundo. Hay muchísima gente en este mundo. Pero esa gente, todas esas personas, dice, todos buscan en ti el alimento. Claro,
y cuál más dice, primero Dios, voy a ir a trabajar, en el nombre del Señor voy a ir a trabajar, primero Dios volveré, primero Dios voy a tener esto. Y Dios te complace, o sea, Dios se complace en nosotros y suple todas nuestras necesidades. Todos dependemos de Dios para su provisión, por su provisión que Él nos da. Por esa razón, tenemos que dar gracias a Dios por cada alimento. Cada vez que vayamos a comer, inclinemos nuestro rostro siempre en darle gracias a Dios, porque tenemos esos alimentos gracias a la bondad de nuestro Dios. Por esa razón. Bueno, pero dice la Biblia, abres tu mano, dice el versículo 16. Qué linda figura es. Dios tiene todo el poder. Solo Él tiene que abrir su mano para que todos tengamos comida. Vean nada más cómo es Dios, cómo es el Señor, ¿sí? Cómo es la bondad de Dios, cómo es el que se anuncia ahora sí, esa bondad. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué hay tantos que sufren de hambre? Alguien preguntará eso. O a lo mejor usted está diciendo, bueno, si Dios da la comida, entonces ¿por qué hay gente que tiene hambre o que sufre de hambre? Bueno, la desobediencia, la alineación de Dios de parte de la raza humana conlleva a esta consecuencia. O es decir, por la desobediencia y porque la gente no se alinea al mandamiento, a la palabra de Dios, no quiere nada de Dios, pues esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Lamentablemente porque gente vive a su antojo, vive a su manera. Mis queridos hermanos, pero la bondad de Dios es universal. Pero aquí también depende del hombre, porque el hombre, en vez de que se alinee, en vez de que obedezca, hace todo lo contrario. Y a veces, por esa razón, hay escasez. Por esa razón, la tierra se enferma y no hay producción. Por eso dice ahí, Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, dice que ¿qué? Y clamare a mí, yo le oiré desde los cielos. Y dice, y sanaré su tierra. Pero ¿qué dice? Si mi pueblo se humillare. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Por esa razón hay hambre. Por eso hay escasez en hogares. La enseñanza aquí es que sin la intervención de Dios, nadie tendría alimento. Definitivo. Pero aún así, donde hay hambre, aún la gente come. Tal vez no tienen abundancia, pero tiene con qué sostenerse. Si llega Dios a proveer para aquellos que le aborrecen, claro que no. ¿Se niega Dios a proveer para aquellos que le aborrecen? No, claro que no. Dios, en su gran bondad, derrite los corazones fríos de hombres perversos para llevarlos al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, gracias a esa bondad, ¿sí? Dios, con su grande bondad, derrite el corazón frío de aquel hombre perverso para llevarlo a un arrepentimiento. Además, la bondad, estamos diciendo que es universal, así se anuncia. En Hechos capítulo 14, hay también estos dos versículos, son dos versículos que quiero leer.
Hechos capítulo 14, versículo 17. Aquí tenemos otro versículo hablándonos acerca de la bondad de Dios que es universal. Sin embargo, así dice la Biblia, Hechos 14, 7. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello, cuidándolos y dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Así dice en esta versión. Ese es un versículo. Ahora, el otro versículo, es el capítulo 17, versículo 28, dice así: en él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Entonces, ahí cuando dice, en él vivimos, nos movemos y existimos, o somos. Y luego dice, lo que leí el versículo anterior, que tú, dice, le das, ¿sí? Los cuidas y das, dice, lluvias y cosechas a su debido tiempo, para que tengan su alimento suficiente y estén contentos. Hermano, hermana, ¿cómo te sientes cuando levantas la cosecha? Levantas la cosecha del maíz, del frijol, de la naranja, del cilantro, de lo que siembres, de lo que cultivas. ¿Cómo te sientes? Bien contento porque levantaste una gran cosecha. ¿Y por qué levantaste eso? No fue tanto tus fuerzas y tu inteligencia, no, sino simplemente es por la bondad de Dios. Bendito sea Señor. Por esa razón nosotros tenemos que comer, gracias a Dios. Con estos versículos entonces también quiero explicarles algo más. Aquí está la prueba de su bondad y poder del Dios vivo, el Dios bondadoso. Seguramente todos se gozan del alimento que Dios provee. Claro, como dije hace rato, te sientes muy feliz cuando levantas tu cosecha. Aunque la mayoría, lamentablemente, no le agradecen, no dan gracias. Dios no ha dejado a nadie sin testimonio y por lo tanto no ha dejado a nadie, dice, no ha dejado a nadie con excusas de decir, ay, no tengo que comer, ay, no tengo fuerzas. De lo contrario, el hombre tiene las fuerzas. Llueve. Claro que a veces se queja cuando no llueve, ¿verdad? Solamente es una pequeña prueba, pero aún así, en su bondad, provee todas tus necesidades. La lluvia y la cosecha, por ejemplo, muestran su bondad. Eso es lo que quiero recalcar. Cuando tú veas que está lloviendo, cuando tú levantes tu cosecha, recuerda que esa es la bondad de Dios. Más tarde Pablo escribió que esa señal en la naturaleza deja al hombre sin excusa para su incredulidad. Así es como lo dice ahí en Romanos 1:20. Cuando se dude, acérquese a Dios. Cuando dudes, acércate a Dios. Miremos a nuestro alrededor y veamos evidencias abundantes de que Él sigue mostrando su bondad. Este mundo sigue mostrando su bondad. Bendito sea Dios. Por esa razón, la bondad de Dios ahora sí se anuncia que es universal. Entonces ya llevamos 3. Y número 4, el último. La bondad de Dios se anuncia como como rica, es decir, de abundancia. Romanos capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice Romanos
el capítulo 2, versículo 4. Esto que voy a enfatizar un poquito más acerca de esto, de que la bondad de Dios se anuncia como rica, ¿sí? De abundancia, o sea, no hay escasez de la bondad de Dios. Pero voy a leer primero lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que en Él es bueno contigo para que cambies tu vida, para que te arrepientas. A ver, vamos a entender la palabra. Aquí está diciendo Pablo, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso. O sea que Dios es tan rico en bondad. Pero lo que Pablo está diciendo ahí, que algunos han abusado de esa bondad. La otra parte del texto que dice, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que en Él es bueno contigo para que cambies tu vida. O sea, si la bondad de Dios es abundante, es rica, no es para que abuses, es para que entiendas que Dios te está pidiendo que cambies, que te arrepientas. En su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. Es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. La verdad que es muy fácil confundirlo, esa paciencia. No, pues Dios es paciente, Dios es bondadoso. Y decimos, no, pues voy a seguir pecando, viviendo así. Por eso dice aquí, la autoevaluación es difícil. Y más difícil aún es sincerarnos con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos de cambiar. Eso es lo que ha sido difícil para ti. Eso es lo que ha sido difícil para el ser humano. Sin embargo, como cristianos debemos orar siempre a fin de que Dios nos señale nuestros pecados y nos cure. Por esa razón Dios te tiene tanta paciencia, como ya lo vimos en las lecciones anteriores acerca de la paciencia de Dios. Ahora estamos viendo la bondad de Dios y esa bondad es tan rica, pero no quiere decir eso que para que tú permanezcas en el pecado, sino para que ¿qué? Para que te arrepientas, para que, ahora sí, para que cambies de vida, que es lo que espera. Si Dios te muestra su bondad, es para que te arrepientas, para que cambies. Bueno, esto es lo que dice así la palabra. Es lamentable, pero es más fácil. Es más fácil sorprendernos de la paciencia de Dios que tiene con otros, que humillarnos ante la que Él tiene que, ahora sí, que espera Él que nosotros nos humillemos. Por eso es más fácil ver a otros que se humillan y no nosotros. Entonces, aquí Dios está hablando contigo, aquí Dios está hablando conmigo. Y Dios hoy te está corrigiendo, te está diciendo, te estoy mostrando mi bondad,
porque quiero que te examines. Quiero que tú mismo te evalúes. Te hagas esa autoevaluación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Estás en pecado? ¿Hay algo que estás haciendo allá en oculto? Y dices que nadie lo sabe, pero Dios te está mirando. Dios nos está mirando, nos está escaneando todos los días. Las 24 horas del día nos está escaneando. Nos está monitoreando. Nos está monitoreando. El corazón arrepentido, ¿qué crees? Atesora, sí, la ira de Dios, el justo juicio. Esto es para el corazón no arrepentido. El corazón no arrepentido atesora. Está atesorando para sí la ira de Dios. Un juicio justo. Entonces, esto está señalado, por eso dice, para esto hay un día señalado, que un día ya está señalado, que vas a dar cuentas. Y Dios te va a referir que tú no aprovechaste la bondad de Dios. Vamos rápidamente, quiero compartirte lo que dice 2 Corintios 5:10, para que tú veas, ¿verdad?, que va a llegar el momento en que Dios te va a llamar a cuentas. Desaprovechas la bondad de Dios y lo aprovechas para hacer lo malo, recuerda que entonces estás atesorando esa ira, la ira de Dios para tu vida. 2 Corintios 5:10 dice así, igual en la versión Palabras para Todos, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo. Allí está, ese es el versículo correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, ante la presencia del Señor, para ser juzgados y recibir nuestra recompensa de lo que hayamos hecho, bueno o malo, como dice la palabra. Entonces, la bondad de Dios es tan grande, la bondad de Dios es tan grande, pues hermanos, aquí tenemos una grande verdad, ¿sí? Que es rica, pero no abusemos, no abusemos. Mis hermanos, espero que ustedes, entendamos bien cada día y nos enamoremos más de Dios, de que cómo es Dios. Voy a dar por terminado esta enseñanza, solamente haciendo el repaso del tema, ¿cómo se anuncia la bondad de Dios? Lo hemos visto en 4 citas principales. Es satisfaciente, inagotable, universal y rica. Y ya vimos los versículos. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Así es la bondad de Dios y la diferencia que hay entre Dios y el hombre. Mis queridos hermanos, termino diciéndoles solamente esto. No cabe duda que Dios es tan bueno con toda la humanidad. Pero lamentablemente el ser humano
se ha manifestado rebelde. Y lo más doloroso que puedo decir de aquellos conociendo y que han experimentado el poder de Dios, se han rebelado y han menospreciado la bondad de Dios. Han pisoteado la palabra. Pero aún así, Dios sigue teniendo esa bondad. Hermanos, es motivo de darle gracias a Dios por esa bondad tan grande que tiene para ti y para mí. Dios te sigue esperando con los brazos abiertos por su bondad. Te está esperando con su bondad para que te arrepientas. Dios nos tiene mucha paciencia, mucho amor, mucha bondad. Hermano, hermana, dale gracias a Dios. Inclina tu rostro y dile gracias, Señor. Perdóname. Perdóname. Porque el bien y la misericordia me sigan persiguiendo. Dile a Dios. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Y dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Disfruta de esta palabra. Y siempre platiquen con Dios. Y dele gracias a Dios. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Y si has sido bendecido a través de video, entonces dale tu like, compártelo. Que esta palabra corra, que esta palabra llegue a otras personas que necesitan. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta pronto.